¿Qué tal amigos? Un día más con ustedes dentro del Viajero Cuántico y un año más en las fechas tradicionales de Halloween. Eh, Halloween con todo lo que conlleva, no solo aquello de trato o susto, que es lo que importamos desde otros países, sino además pues esas fiestas que coinciden en el momento, las fechas en que honramos a los difuntos, en que honramos a los ancestros, en que pedimos por sus almas y también pues en otra variante de la magia pues el tema de la magia wicca o de las magias, distintas magias del mundo que se ocupan de rendir culto a la naturaleza también y con ello a los solsticios y a los equinoccios, como es este de Samhain o de Samaín, como ustedes quieran llamarlo, que tradicionalmente utiliza luces y velas, sobre todo velas, para alumbrar, dar la luz esos meses de oscuridad que vienen y en los que ya estamos. Pero en esa mezcla, los mitos, las leyendas, como digo, el trato o susto, O truco. o truco, eso. Trato Truco. truco. Antonio, ¿qué tal? Hola. Todo eso es lo que conlleva estas fechas, ¿no? Y por eso esta noche vamos a hablar de brujas, ¿no? Vamos a hablar de brujas. Efectivamente, lo que decías que son fiestas muy vinculadas a la naturaleza, no solamente por los frutos que se comen, sino por los frutos que ya se han recogido, porque estos frutos típicos de otoño, pues las castañas, las uvas, ya están recogidos. Es como una fiesta y es el ecuador del otoño ya, porque ya estamos, dentro de un mes ya llega, como quien dice, el invierno. Esos Eh, paseos por los bosques claro, bucólicos para recoger las castañas o las sí, almendras, sí. si tienes suerte de encontrarlas. Bueno, y no solo para recoger, sino para la contemplación. Son como digo, fiestas muy vinculadas a la naturaleza porque marca el fin de ese trabajo en el campo, ¿no? La gente cuando llegaba a estas fechas ya se recogía porque había terminado las labores en el campo La última cosecha. exacto, y se preparaba para pasar el invierno así de forma más recóndita, más recogida. Bueno, y había recogido los frutos para comer en el invierno. Luego ya llegaría la primavera con la siembra y las cosechas de final de la primavera y del verano, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, aparte de estar vinculados a la naturaleza, pues estas fiestas, como decías, tienen unos tintes así un poco brujeriles, ¿no? Claro. Y hay una parte festiva, una fiesta, una parte pagana y una parte religiosa en esa parte en que honramos a los difuntos, ¿no? La gente lleva flores a las sepulturas de sus seres queridos. Yo recuerdo en mi pueblo que antes se bendecía sepultura por sepultura. Uf. Sí, se le rezaba un responso, unas oraciones. Ahora ya se hace de forma genérica en el cementerio, pero la gente sigue llevando flores pues en este día para recordarlos. Hay Eh, momentos cruciales como es este en que las tradiciones paganas que creían que la naturaleza tenía en ciertos momentos más fuerza que de costumbre, se desarrollaban pues o puertas a otros mundos o energías sutiles a las que se podía rendir justo en ese momento, o sea, justo en este momento, homenaje o en las que se podían hacer ciertos rituales distintos a los del resto del año. Esa creencia en fuerzas sobrenaturales era también el modus vivendi de las antiguas brujas o hechiceras que se nutrían de estos no solo sitios en concreto, sino momentos en concreto, como es el Halloween. Bueno, pues y además hay una cosa muy curiosa. Aquí en nuestro país, pues cada fiesta tiene su comida, su dulce especial. Es tradicional, por ejemplo, en Galicia, en las zonas del norte donde hay castañas, pues hacer los magostos, asar castañas. Aquí en Cataluña, pues los panellets, Uh -huh.
con almendras, siempre ves vinculados todo a la naturaleza, Claro. y también las castañas, y luego pues acompañarlo con bebidas, A ver. bueno, no lo vamos a recomendar, Bueno, es igual. pero bueno, con unas bebidas dulces, y también en las zonas de vino pues empieza ya el vino nuevo ya fermentado, ya se empieza a probar también, o sea que siempre todo está vinculado con la naturaleza, todo viene de atrás. Bueno, el programa de hoy, Aníbal, sí, efectivamente estamos a las puertas de Halloween y de todos los santos, de las fiestas de difuntos en definitiva, pero hoy vamos a tratar, aparte de eso que hablaremos, de brujas y un poquito de estas fiestas de forma muy somera, tenemos un libro de cuentos De Joana Oregui. de Joana Oregui, que se titula Los cuentos de las brujas. Yo tenía ganas de tratar, de hablar de cuentos. Son cuentos para adultos, porque cuando hablamos de cuentos siempre automáticamente, no sé por qué, nos viene a la mente los niños. Efectivamente, bueno, que los niños se lo pasan divinamente y es bonito contarles cuentos. Esto está más que recomendado, ¿no? Pero este es un libro de cuentos para adultos. Yo recuerdo, mis abuelos me contaban muchos cuentos. Y siempre al amor del fuego, sobre todo en el otoño. De las llamas. Sí, el otoño, el invierno, al lado de la cocina. Allí pues nos contaban cuentos, muchos de aparecidos en Galicia ya. Esto es muy común, cuentos de aparecidos, cuentos de miedo, de terror, de suspense. Pues todos estos ingredientes están en este libro de cuentos de Ana Oregui. Son cuentos muy cortitos, con lo cual tienen un poco la estructura de los cuentos para niños, pero el contenido para adultos, ¿no? Y tiene ingredientes de terror, intrigas, de suspense. Habla, por supuesto, de la mitología vasca, porque ella es vasca, se desarrolla en la comarca vasca de Urbay, y tiene leyendas, tradiciones. Bueno, también hay algunas muertes y asesinatos porque es para adultos, y asesinatos rituales, pues hay investigaciones policiales, con lo cual tiene un poco de tintes como de novela negra, ¿no? Pero todo muy condensado, muy cortito. Es un libro precioso del que vamos a hablar. Tiene algún personaje histórico, es decir, porque son cuentos que hablan de tradiciones, pero son cuentos modernos, es decir, que se desarrollan en la actualidad con personajes, con personas como podemos ser tú y yo, como puede ser Joan, o como puede ser cualquier persona, con sus quehaceres cotidianos, solo que le pasan cosas extraordinarias y a veces sobrenaturales, claro, la mayor parte sobrenaturales. Entonces vamos a hablar con ella de todo esto, y a mí me ha pasado, porque es un libro delicioso, es un libro que a mí me ha gustado muchísimo, me ha sabido poco, yo quiero más, yo quiero que Ana Oregui escriba mucho más y quiero leerlo, y quiero que además escriba cosas más largas, ¿no? Para disfrutar todavía más. Y mira que he disfrutado, ¿no? Pues a mí me ha pasado algo con ella que no me ha pasado con otros autores, que es que al leerlo sus cuentos, yo decía, iba automáticamente a la contraportada del libro, donde está su foto, y tiene así como una sonrisilla y unos ojillos muy sonrientes y muy enigmáticos, ¿no? Y yo le hacía la pregunta, Joana, pero ¿esto es así? ¿Esto puede ser? Se la hacías al libro, se la hacía a la foto, se la hacía a ella, y ella me mira. Te mira desde esa foto con esa sonrisa enigmática que parece que te está contestando. A ver las ailas. Así que de esto le vamos a preguntar a ella cómo es el a ver las ailas en el País Vasco, ¿no? Y en estas tradiciones. Habla de dioses, habla de mitos, habla de símbolos. Lo vamos a hablar con todo ella, y no se pierdan el programa, y por supuesto no se pierdan el libro, que es delicioso. Pues con ella con Joana Oregui vamos a entrar. Pónganse ustedes en situación. Imagínense que están ante ese fuego en la cocina antigua, que fuera de su casa hay una bruma que se cierne en torno alrededor de todos los objetos, y en ese contexto
escuchemos la Bueno, entrevista. la típica bruma del norte, de los mares del La hay en Cantábrico, Galicia, pero la de País Vasco ya... del Océano Atlántico, todo, todo el norte tiene así un poco de misterio. Quería, antes de pasar al programa, también, porque hemos hablado de personas reales, ¿no? Que no son reales, que se las inventa, pero nos las imaginamos personas actuales. Hay algún personaje histórico también, que no vamos a desvelar, luego lo hablaremos con ella, y es lo que permite, porque la novela histórica que hemos hablado muchas veces aquí, pues hemos dicho que hay una fina línea entre lo histórico y la ficción, que el autor tiene que luchar mucho para que los hechos históricos que describe sean verídicos, estén bien documentados, y sin embargo darle el aliciente de la ficción. Pero en el cuento tú puedes hablar de cosas históricas, pero desmembrarlas todas, o sea, porque es fantasía y tú puedes permitirte mucho más. Así que eso es la maravilla de los cuentos, ¿no? La gran diferencia con la novela, Te ¿no? permite jugar de otra manera. Mucho más, todo inventado si quieres, y está estupendo. Bueno, pues insisto, pónganse en escena a la luz de las llamas si las tienen, o si no, enciendan una vela y permítanos ponerse en situación, si pueden, apagando las luces y escuchando la entrevista de esta noche. Joana Oregui Landía es licenciada en Ciencias de la Música, Musicología, profesora de Historia. Se dedica a escribir creo que desde el 2024. Tiene 3 libros. Uno, Los cuentos de Marian Boto, Los cuentos de El Mariquelo, creo que lo pronunció bien, y Los cuentos de las brujas, que es el principal, por lo que esta noche, dado que es Halloween y toda la historia, te tenemos aquí para hablar de ello. Buenas noches, Joana Oregui, ¿qué tal? Buenas noches a todos, Hola, gracias. Joana. Buenas noches, Antonia. Arracha León, que dice buenas tardes. Porque Gabón, Gabón, digo eso porque buenas noches no sé cómo se dice en euskera. te dice Gabón. Ah, muy bien. Pues una palabra más que he aprendido. En esos bosques míticos donde se desarrolla el cuento de las brujas, que me parece que son los bosques de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, nos podemos dejar volar la imaginación y ver las brujas yendo por el monte, buscando un lugar donde reunirse y empezar a hacer sus aquelarres o sus historias, porque aquelarre dedicado a las brujas tal vez sea un poco pretencioso, en el sentido de que es peyorativo, vamos, o parece peyorativo, pero en esa imagen idílica que todos podemos hacer de los bosques, podemos ver que las brujas se reunían, entre otros sitios, en Euskadi. Y de ahí extraes tú esos cuentos de las brujas, que, en contra de lo que pueda parecer, no son cuentos para niños o adolescentes, son cuentos para adultos, y que son una preciosidad. Pero, perdona, Aníbal, pero hay brujas y hay gente normal y corriente, que deambula por esa comarca del Urdaibai, ese escenario precioso en que se desarrolla en muchos personajes, no Sí, solo brujas. claro, el cuento de las brujas es el título genérico del libro, que por cierto lo tienes por aquí, lo puedes enseñar, Antonia, y luego hay multitud de personajes, de alguno de ellos hablaremos, intentando no hacer spoilers, porque son una preciosidad. ¿Qué te lleva a escribir cuentos en general? Porque esto me parece que es desde el 2024 para adultos, pero también escribes poemas y otras cuestiones. ¿Pero qué te lleva a escribir este tipo de libros, y en concreto de los cuentos de las brujas? Bueno, pues esto viene de hace un montón de años, porque yo trabajado, he hecho varias sesiones de cuentacuentos para niños durante muchos años, pero siempre tenía esa cosa de que los adultos también podíamos
disfrutar, ¿no? De alguna manera. Entonces, entre eso y entre que también llevo algún tiempo escribiendo desde antes, pues dije, ¿por qué no ato mi pasión de los cuentos con el escribir algo para adultos, ¿no? Y bueno, pues con esa idea surgió un poquito genérico, en general al principio, pero luego ya cuando le empecé a dar un poco de forma, ¿no? De qué tipo de cuentos quería contar o quería escribir, dónde quería hacerlo, de qué manera y tal, pues ahí ya fue cogiendo un poquito más de forma y así surgieron los libros. Ujú. Sin más explicación. Joana, efectivamente son cuentos para adultos, pero digamos que la forma es un poco, recuerda al de los niños por la cortedad, son cuentos muy cortitos. Yo supongo que es muy difícil condensar en tan pocas líneas pues la narración, el clímax y el desenlace. ¿Por qué los haces tan cortitos? Pues es buena pregunta, porque mucha gente me lo hace. A ver, es cierto que en muchos cuentos me he quedado bastante corta y me he dejado cositas por el camino, ¿vale? Pero también un poco, a ver, es que la idea original era que fuesen cortas, ¿no? Para que fuese una fácil lectura de los libros, ¿no? Porque últimamente estoy viendo, no sé si veis vosotros, que gente adulta cada vez lee menos. Entonces quería hacer que fuese rápido y fácil para la gente. Pero luego también es cierto que cuando he ido escribiendo, pues se ha quedado un poquito corto. Bueno, quiero decir que lo que dices, uno lo comprende y está muy bien y dices, oye, y te llevas una sorpresa y además hay incluso, aunque sean cortitos, hay un epílogo. Lo que pasa es que te saben a poco, están tan bien, porque cuando una cosa está mal, digo, "Bueno, pues se ha acabado, ya está, qué cosa. Pero cuando algo está tan bien, pides más. Entonces, muchos de los cuentos, o casi todos, claman al cielo, pues De seguirlo. más, una novela, aunque sea una novela corta, ¿no? Y yo te pregunto, ¿has pensado alguno de esos cuentos desarrollarlos, que el cuento solo sea un preliminar de una novela? A ver, aquí voy a responderos con dos cosas diferentes, A ¿vale? ver, A ver, lo que ya está no voy a a tocarlo, claro. alargar más, así se van a quedar porque así se han quedado, pero os voy a contar una primicia, si os Venga, parece bien. venga, venga. Eh, sí estoy escribiendo un libro que se llama Proyecto Amalur, Sí, que es un dios de la mitología vasca, ¿no? y Dios así, Ah, es y diosa. sí es un, bueno, es la madre naturaleza y tal, pero bueno, os sigo contando. Que eso, que sí va a ser ya un libro más larguete, no van a ser cuentos sueltos, sino que va a ser ya Una con una novela. idea, una novela cortita. Ajá, Ujú, bueno, Y pues la esperamos centrarme con... en contar solo esa historia. ujú. ¿Y también se va a desarrollar ahí en la misma comarca? ¿Por qué se han desarrollado los cuentos en ese lugar? Pues por homenaje, porque es tu tierra, por homenaje a ese lugar, porque quieres que sea un lugar conocido de todos, porque, por ejemplo, hay autores, recuerdo ahora, por recordar uno, Achaga, que sí que utiliza un escenario, pero le da un nombre ficticio, ¿no? Al lugar donde se desarrollan algunas tramas, ¿no? En cambio, tú hablas de pueblos reales, por ejemplo, Mundaka. Pueblo vasco. ¿Por qué has Real, utilizado este escenario? bueno, a ver, yo he elegido por todas las razones que has dicho. Quería utilizar sitios reales, que Ujú. la gente se pudiera identificar con lo que cuento y lo que pueda visitar o ver. Sí. Utilizar sitios reales físicamente que la gente los pueda disfrutar, ¿no? Aparte, vivo aquí, vivo en Guernica, entonces, claro, pues quería aprovechar también el entorno que tengo pues para poder
poder explicar, porque es un sitio muy bonito, por cierto. Hombre, te voy a decir una cosa. Aparte de disfrutar con la lectura, a mí me han dado ganas de ir a visitar todos esos lugares, que eso es una consecuencia de que una cosa esté bien escrita escrita y descritos los lugares, ¿no? Y además con ese halo de misterio que tienen todos los cuentos. Jo, pues muchas gracias. Sí, eso es lo que quería, ¿no? Que la gente sintiese también curiosidad de visitar o ver o conocer o al Claro. menos buscar un poco de información de los sitios que ocurren, ¿no? Y aprovechar todo eso para poder escribir. A Claro, ver, lo más fácil igual es inventarte un sitio que sea a tu gusto y que tenga las características que tú quieras, ¿no? claro, Pero era aprovechar lo que hay claro. y dar a conocer también un poquito a la gente, ¿no? Lo que es, además, pues la reserva de la biosfera de Urdaibai, pues bueno, en estos momentos está en el ojo crítico por, bueno, por problemas políticos que en estos Bueno, momentos no vamos a no, tocar. No nos no metemos vamos en a ese entrar. jardín. Pero bueno, quiero decir que es un entorno precioso que recomiendo ver y visitar y hacer excursiones y tal. Y bueno, incluso ha habido gente que me ha llegado a decir que ha visitado algún lugar que no conocía, pues a través de mis libros, porque ha conocido o ha sabido de esta existencia y se ha ido allí a ver. Claro. Y yo pues, me alegro un montón. Hombre, es que son lugares preciosos que además si son contados como tú los cuentas, te transportan, te dejan ir con la imaginación de entrada a esos lugares y que luego quieres reconocerlos, verlos realmente. Pero la verdad es que todo el País Vasco, todo el norte de España está plagado de bosques que son una preciosidad que dan pie para escribir mil y un relatos, mil y un novelas Y la de comunión, todo tipo. y la comunión con la naturaleza Claro, y esa mitología, porque hablas de distintos montes, el Amboto, la casa de la diosa Mari, el Gorbea, el Oiz, son como también protagonistas, son como personajes, ¿no? Son como que la gente le tiene una devoción en el norte a esos lugares míticos, a esos lugares de la naturaleza, ¿verdad? Y esto tú lo resaltas mucho. Sí, muchísimo. Por ejemplo, hay tradición de subir al Gorbea el Año Nuevo. Mucha gente de todo Vizcaya y tal suben, por ejemplo, a celebrar el Año Nuevo. Hoy también es importante, ¿no? Que la gente va y sube, ¿no? Por devoción. Entonces, sí, Amboto siempre ha sido un poco como más místico, ¿no? De decir, por ser donde Mari vivía, ¿no? Se supone. hablas Y de la diosa Mari. La diosa Mari, la ahí diosa está de los Mari. vascos, la madre Y de los vascos, ¿no? es la madre de, bueno, de todos los vascos, de toda la tierra, de todos los animales, vamos a decir que es como la diosa creadora de todo, ¿no? De la naturaleza también. Y además hay una leyenda que dice que si Amboto está nublado, ¿vale? Tiene neblina, es que Mari no está en casa y ha mandado esa neblina para guardar su cueva y nadie entre. Oh, pues es una maravilla esto. Joana, antes has dicho una cosa eh, que a mí me resuena. Has dicho, no, la gente adulta no lee. No, no, yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que la gente adulta cada vez lee más porque cada vez se venden más libros. Tal vez la gente joven todavía no está acostumbrada del todo a leer como la gente adulta. Pues puede ser, pero es una forma de, tú que eres profesora de historia, de que los profesores nos dediquéis eso en los colegios, pues a fomentar esa lectura entre la gente joven, ¿no? También, porque yo creo que es necesario para la vida, para formarse en los conocimientos, para todo. Muchos escritores. Por otra parte, muchos escritores famosos, ahora recuerdo Stephen King y hay más,
empezaron haciendo relatos cortos, cuentos y relatos cortos, y luego pues pasaron a eso. Que tal vez los cuentos cortos le guste más a la gente joven, puede ser. Te aseguro una cosa, esto de los cuentos de las brujas, este libro tuyo, aunque es de cuentos cortos, de relatos cortos, a un adulto perfectamente lo puede leer si quiere quedarse con ganas de más. Bueno, lo que pasa es que quizá No, pero las nuevas tecnologías o las redes sociales lo que han impuesto un poco son pues cosas cortas. Entonces quizá la gente de una determinada edad busque cosas cortas, pero otros queremos, aparte de lo corto, también lo largo. Joana, ¿para ti qué son las brujas? uy, esto según en qué época de mi vida me preguntes. Bueno, pues en la de ahora, pero puedes remontarte a la que quieras. Sí, a ver, yo de más joven, ¿no? Pensaba que las brujas eran como unos personajes femeninos malos que hacían daño, que se dedicaban a hacer el mal, que, bueno, que hacían sufrir a la gente, ¿no? Y sobre todo por muchos cuentos de la zona que hay, ¿no? Que las brujas lanzaban hechizos para hacer daño, para enfermar a la gente y tal, ¿no? Lo que nos Pero luego enseñaron, lo que nos enseñaron, la idea lo que que nos teníamos, la imagen enseñaron, que nos enseñaron, sí. sí, pero luego, claro, al empezar a estudiar, a leer más y a conocer más y un poquito de historia, pues claro, ya empiezas a descubrir que sí había mujeres malas, pero también había mujeres que eran muy buenas, ¿vale? Que eran mujeres sanadoras, que tenían un conocimiento de algo, quiero decir, de medicina o de las parteras, vamos a decir, y supongo que en su momento pues serían un poco de peligro para el estatus social que hubiera en ese momento, que estas mujeres tuvieran ese conocimiento y bueno, pues había que quitarlas un poco de en medio. Y ahora parece, sin embargo, que hay un revivir de la brujería en general a todos los niveles. O sea, tanto no, volver a sacar a la luz esa forma de ver a la bruja, esta última que acabas de decir tú, como bruja dedicada pues a los cuentos, a las hierbas y a la naturaleza, como pues otras tipo de brujas, la bruja del siglo, de este siglo, del siglo XXI, pues lleva móvil, lleva ordenador y es distinto, no lleva escoba, si es que en algún momento la llevaron, que no, Ah, que aunque esté representada en algún cuento, no sé, en alguna pintura de Goya o Hay demás, muchos eso representantes forma parte de lo retro, del pasado. de- ya, del sí. pasado, ¿no? Ahora realmente las brujas existen como tal, como personas dedicadas a la naturaleza, a la magia, a los rituales. Allí en Euskadi hay. Pues habrá, supongo que habrá. Hombre, tú hablas de esas energías telúricas del Urdabay, las brujas, las personas que estaban en comunión con la naturaleza, pues sabían dónde estaban esas energías telúricas, ¿no? Donde había esos lugares especiales donde la naturaleza te habla, tiene quizá mayor fuerza, ¿no? Sí, sí, a ver, yo actualmente no conozco a nadie, sí, sí gente que le interesa y lee y aprende, pero lo que es como oficio todavía no he conocido a nadie. Espero poder conocer A lo mejor, pronto, a lo mejor están más cerca de lo que tú te crees, ¿eh? seguramente. Bueno, hay que No te, decir no te lo digo. Hay que decir que los cuentos, este libro de los cuentos de las brujas de Ana Oregui De está Joana, lleno de Joana. De Joana Oregui, está lleno de tradiciones que ahora vamos a ir desgranando, de mitos de la mitología vasca, pero son cuentos modernos, es decir, aparte de utilizar, de desarrollarse en ese escenario maravilloso que es el Urdabay, pues habla de personas reales, de personas actuales, que
que tienen su vida cotidiana y que le pasan cosas extraordinarias. Pero son algunos, por ejemplo, en alguno de los cuentos, pues hay un chico que es youtuber, que eso es actualísimo, habla de drones, habla de las antenas de la radio y tal, de la televisión, me parece que era el Monte Oid donde están, donde alguien va allí, no quiero hacer spoiler, pero como digo, también habla de tradiciones, habla de la diosa Mari, habla de un personaje también mítico que es el Basajaun, no sé si lo pronuncio bien, a veces me equivoco y pronuncio el nombre de una gran superficie, ¿no? Del Bauhaus, pero es el Basajaun, ¿no? Y que, Sí, Basajaun. sí, sí. Que es como una especie de ser prehistórico, pero que la gente se encuentra con él, es un ser protector. Explícanos un poquito qué es Es ese personaje, que creo que también es de la mitología navarra, ¿no? ¿O no? En Navarra. Sí, sí, Porque lo he visto en algún libro de sí, otros escritores, sí. Es un ser protector, sí, la el gente que Vaticano. sigue creyendo en él, la gente dice que se encuentra con ese ser actualmente o eso ya es pasado. Bueno, te cuento, te resumo un poco, ¿vale? A todos los comentarios. A ver, el Basajaun sí es un ser mitológico que entra en la mitología vasca y navarra, ¿vale? Ujú. Tenemos muy parecido la mitología, ¿vale? Sí, sí. Y el Basajaun es un ser mitológico, debe de ser una especie de hombre, vamos a decirlo así, de muchísima altura, recubierto de mucho pelo Ujú. y que vive en los bosques. Es el protector de los bosques. Ajá. Y se cuenta que en la antigüedad, cuando la humanidad vivíamos en las cuevas y eso, pues el Basajaun es el que enseñó a esos hombres y mujeres a arar la tierra y a cuidar del rebaño. Ajá. Y también es el cuidador de los rebaños. Normalmente cuando a un pastor se le pierden ovejas o lo que sea, debe de silbar para que el pastor se dé cuenta que ha perdido algunas cabras, ovejas o lo que sea y se acerque y lo recupere, ¿no? Ajá. También se dice que cuando te pierdes en el bosque, él te ayuda, ¿no? Silbando para que encuentres el Camino. camino para poder volver. Ujú. Eh, no conozco a nadie que haya dicho que se haya encontrado con el Basajaun, pero tenemos hoy en día un personaje muy conocido en Euskadi, que es un Basajaun o carbonero, según donde pregunte. Ah, el olenchero, ¿no? Sí, y por ejemplo, este personaje también es utilizado muchísimo en la trilogía del Bastán de Dolores Sí, Redondo. correcto, sí. Sí, sí. Y, Joana, pero y el olenchero, a ver, la idea que tenemos quienes no vivimos allí, quienes conocemos así un poco sesgada la mitología vasca, lo relacionamos con los niños, es decir, con ese ser que trae regalos a los niños, como por ejemplo en Galicia, pues el apalpador, que se están rescatando personajes antiguos no en contra, sino también como los Reyes Magos, como el Papá Noel, pero esto de nuestras propias tradiciones, ¿no? Y por eso yo lo relaciono siempre con los niños, con el que trae regalos a los niños. sí, sí, actualmente es el ser que trae regalos a los niños, ¿no? El día de Navidad. Sí, Y va, bueno, pues es un señor regordete, con papos rojos, que va con la chapelita, ¿no? y Y muy con la pipa, afable. Sí, sí, como sí. alguien bonachón, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también, a ver, también nos contaban historias, ¿no? De que es un carbonero que vivía en el monte apartado, ¿no? Y Sí. que, bueno, pues al principio traía carbón como regalo, ¿no? Ujú. Que es lo que él hacía y que luego derivó en los regalos, regalos actuales, vamos a decir. Pero también nos contaban la historia de que era un, bueno, que era un basajaun, que vivía con otros basajaunes por el monte y que debió de ver, bueno, esto ya es relacionado con el cristianismo, ¿vale? Sí, sí, Ya es sí. darle una visión cristiana al asunto.
Y al parecer, pues que él vivía en el monte con otros basajaunes, entonces es que no sé cómo se decir Plural. basajaunes, no Bueno, sé cómo decirlo en plural. Entonces, pues debía aparecer una estrella en el cielo que dijo, ay, pues ha nacido este Kismi, el dios y tal. Entonces, el resto de los basajaunes debieron entrar por una cueva al centro de la tierra y ahí desaparecen, menos este que decide bajar al pueblo, avisar de que había nacido Dios y tal y cual. Y entonces, pues de ahí deriva luego que baje todos los años a traer cositas a la gente. ajá. Claro. Y, Es adaptar el mito del Basajaun a la época actual, o sea, que es lo que pasa Sí, muchas veces con los mitos, ya lo sabes, ¿no? sí, hay, sí, sí. perdón, Hay un montón de mitos que tienen una base real, vamos a decir también, que claro. luego han tenido que derivar para moldarse a la actualidad en la que se vive, vamos. Joana, bueno, lo que yo he interpretado, lo que yo he visto en la lectura de tus cuentos, hay pues algunos de terror, hay intriga, suspense, por supuesto mitología, leyendas, tradición. Hablábamos antes de que todos tienen un epílogo y casi siempre acaban con una frase como de advertencia, Contundente. una frase misteriosa, una frase ojo que. Entonces, algunos de los personajes que investigan, que van a sitios, pues se encuentran como con silencios tácitos o con miedo de la gente, hablo ahora de la ficción, a responder a sus preguntas. En la actualidad, en la realidad, cuando alguien va a investigar lugares así, va a preguntar a lo mejor cosas que no debe, la gente, los lugareños, también contestan así con un poco de miedo, con advertencia, ojo que ya verás, ten cuidado, o no. Ah, hay de Digo todo. por la superstición, por si hay superstición. Sí, sí, por ejemplo, bueno, tengo una amiga investigadora, ¿no? Que trabaja un poco con los mitos de los pueblos pequeñitos y cosas así, ¿no? Tradiciones, mitos, cuentos, leyendas que se cuentan, ¿no? Y esta, bueno, yo digo lo que ella me ha dicho, ¿vale? Que Ujú. es que trabaja de esto. Me dijo que hay de todo. Gente que te cuenta todo, da su ayuda en explicarte, qué decir, todo. Y hay gente pues que pasa un poquito o no quiere saber del tema y es donde entra el silencio. Ay, de a mí déjame en paz, que esas son cuentos de viejas, vamos a decir, y no quiero saber nada, ¿no? A mí por ahora no me ha ocurrido nada. Cuando he preguntado, cuando he ido a una persona mayor a preguntar cosas o lo que sea, siempre me han respondido, siempre me han contado, pero bueno, eso también es de la persona, ¿no? Eh, Joana, ahora que habéis empezado a hablar un poquito así también y habéis mencionado los mitos, las leyendas, tú ahora mismo, hay una leyenda súper bonita, o no sé si es leyenda o mito del País Vasco, pero es una cosa real porque hasta donde se sigue haciendo, es el mito o la leyenda de Leguzquilore. sí, Que, le sí. explícanos un poco, porque, a ver, yo conozco un poco, pero quiero que lo expliques tú. Ese amuleto, Esa flor tan esa bonita. flor, ¿cuál es el mito, la leyenda del Leguzquilore? Que además, perdona Aníbal, perdona Joana, aparece también en crímenes rituales o rituales que resultan en muertes, ¿no? Que alguno hay. Lo digo, insisto que no quiero hacer ¿Pero spoiler. reales o Bueno, de las novelas? Claro, en sus claro. cuentos aparecen rituales donde aparece El Leguzquilore. el Egusquiloe. Explica Explica, qué ¿qué es es el la Egusquiloe? leyenda que es y en qué se basa. Esa flor. Vale. Lo primero, yo en mis libros he puesto Legusquilore de una forma que no es la Ah, habitual. Le he Vale, querido dar una vuelta de tuerca y cambiarle el significado completamente. muy bien. ¿Y cuál es el significado del Legusquilore? A ver, el Legusquilore es una flor
es como un cardo, ¿vale? Que crece en los montes bastante altos. Actualmente no se pueden recoger los egusquilores, Ujú, está protegida, ¿vale? Es una flor protegida, aunque hay gente que sí se dedica actualmente a cultivar los egusquilores de una forma que cultivas y los vendes, pero no los puedes cortar del monte, ¿vale? ujú. Entonces, la cuestión es que tiene muchísimos pétalos y como tiene forma de sol, ¿vale? Se creía que poniendo en las puertas de las casas, al ser símbolo del sol, protegía con esa luz las casas y la gente que vivía dentro de esas casas. Y luego también se creía que al tener tantas espinas y tantas hojitas, si un espíritu malo, una bruja o yo que sé, Gahueco, que es otro ser mitológico malvado, lo que sea, venían a hacer daño a esa casa, al parecer se entretenían toda la noche contando las hojitas y las espinas y eso, y claro, se les hacía la mañana y se tenían que escapar corriendo sin poder entrar a la A casa. la casa. Y ese tiene ese poder, ¿no? Digamos. Sí, de proteger las casas. Hoy en día, pues hay pendientes, collares, anillos que la gente lo lleva encima, también como un símbolo de protección a ella misma, ¿no? Pero bueno, en un principio era para proteger las casas. Como un amuleto o talismán, vamos, se lleva Sí, actualmente. sí. Oye, Joana, ¿qué opinas de Halloween? Bueno, a ver, he tenido épocas, ¿no? Que yo estaba en contra completamente de Halloween porque pensaba que era una fiesta importada, ¿no? Que nos habían colado aquí y que todos teníamos que seguir. Mira, hoy en día no lo veo mal. Primeramente, en mi barrio donde vivo se celebra y es una fiesta súper bonita porque salen los padres con los niños, pues hacen juegos, manualidades, van pidiendo chucherías casa por casa y no me parece algo malo, ¿no? Lo veo incluso bonito, ¿no? Que familias pasen tiempo con sus hijos haciendo este tipo de cosas. Aparte, yo ya, pues, bueno, lo celebro de alguna forma porque en un pueblecito aquí cerca celebramos también la Noche de las Almas, le llamamos la Noche de las Almas, donde, bueno, pues nos disfrazamos de muertos y hacemos un teatro para la gente del pueblo. Y bueno, pues la gente viene con calabazas, ¿no? Y bueno, pues es muy bonito y está muy bien. Y luego hacemos una fiestita pequeñita y tal. Últimamente estoy leyendo mucho de esto, Aníbal, porque, porque claro, yo al principio pensaba que era una fiesta importada, ¿no? Pero Ujú. al parecer aquí en el País Vasco, en ciertas zonas, sí debía de celebrarse como una especie de fiesta, no con el nombre de Ya, ya, Halloween, claro. Ujú. pero sí una noche de las almas, ¿no? Como de ritual o de paso. Entonces se encendían pues como velas y luces y este tipo de cosas, ¿no? Pues para que esas almas pudieran transitar o Ujú. estoy en ello, Bueno, pues pero estate en ello, porque Halloween sí que es importado, pero yo creo que tú te refieres a una cosa que, sabes que a mí la magia Wicca me gusta mucho, la sí, magia celta también, tradicionalmente yo creo que te estás refiriendo a la fiesta al solsticio, al momento, que es Samaín, que se celebra tanto en la Wicca como en la magia dedicada a la naturaleza. Samaín o Samhain, unos dicen Samhain, otros dicen Samaín, es esa fiesta, es la fiesta que ahora toca, que está relacionada con el Halloween, porque se relaciona con eso, pero que también tiene que ver con esas antiguas brujas o
insisto, es que el término de bruja no me gusta tanto, pero aquellas magas, aquellas personas que se dedicaban a vivir la magia en la naturaleza y que dedican ahora concretamente, pues igual que hace la religión católica, dedica un día, este día también, a las almas, en realidad mucho antes de que de que estuviera extendida el cristianismo, digamos, pues ya se celebraba por antiguos celtas, por antiguos En Europa. druidas, en Europa en general. Si no era este día, era la noche del 31 al 1 de noviembre, pero vamos, era por estas fechas, en la Wicca hay un margen de días también para celebrarlo, donde aparte de celebrar que las cosechas ya se han terminado y que llega el periodo oscuro, digamos, por ser donde menos sol hay, por así decirlo, celebrar que tanto la luz como la oscuridad son dos cosas que en la naturaleza existen y que hay que contemplarlas, al mismo tiempo que rendimos homenaje a aquellas almas, a aquellos difuntos que ya estuvieron en nuestra vida, que conocimos y que les guardamos pues añoranza o amor, y de alguna forma todo confluye en este Halloween que nos hemos importado, eso sí, para celebrar Samaín Samhain, el Día de los Difuntos, y el propio Halloween. Sí, sí, jo, pues me parece súper interesante porque, a ver, alguna base histórica debe de haber, ¿no? Para poder, o sea, para celebrar y que haya esta fiesta. Sí, sí. Lo que pasa es Ah, que luego, con el revivir de todas estas cuestiones, cada vez se celebra más precisamente el Samaín, Samhain, en Galicia se celebra, ha empezado a celebrarse mucho. Hace 15 años no se celebraba tanto, pero en los últimos 10 años bueno, hay muchísima gente que se reúne a celebrar. Eso es Samaín o Samhain, al mismo tiempo que se mezcla con el propio Halloween. Perdona, te estabas comentando. no, que no tenía tanto conocimiento de lo que me estabas contando, porque no tengo, pero oye, pues mira, puede ser una buena partida para poder eh, leer más, ¿no? Del tema y luego cómo se aplicaría, ¿no? A mi zona, ¿no? O cómo aquí se aplicaba, ¿no? Porque claro, en cada comunidad, en cada zona, pues se haría de su manera, supongo. Sí, sí, pero no solo es a nivel, digamos, estatal, sino que se celebra en Noruega, en Dinamarca, en Alemania muchísimo, claro, en Inglaterra, en el propio Francia, que por toda Europa ese resurgir de esos antiguos mitos o leyendas a través de la magia cada vez es más. Luego vendrá Yule en Navidad, que le siga a Samhain, y digamos forman parte de ese periodo oscuro donde digamos la brujería se dedicaba más al estudio y al trabajo que a los propios rituales en la naturaleza, aunque también los hay, ¿eh? También los hay. Hacer un ritual con todo nevado en el campo es una preciosidad que hay que vivir en algún momento. Pues sí, pues sí. Es una imagen bastante idílica, ¿no? Quédate De ahí ello. con los próximos libros. Oye, pues no me deis muchas ideas que las apunto luego. Bueno, yo quería volver un poquito a los cuentos de Joana. Decíamos que todo se desarrolla en la comarca esa preciosa del Urdabay y hay personajes que vienen de fuera. Por ejemplo, hay uno que viene de Madrid, un chico que, bueno, que va al Sorgizulo, ¿no? Que bueno, no voy a explicar de qué va, Sí. pero bueno. Y también viene el Marianelo de Salamanca y viene una persona que se llama Elvira de Ávila, ¿verdad? Entonces voy a Sí. apelar ahora a la historiadora, a la profesora de historia. Planteas ahí, ahora sí que voy a hacer un poquito de spoiler, planteas ahí que Isabel la Católica tuvo una hija ilegítima. ¿Eso se ha planteado realmente en la historia, en los círculos académicos, o es un fruto de tu imaginación solo? A ver, es fruto de mi imaginación, ¿vale?
pero está basado en un hecho histórico real. A ver. Isabel la Católica realmente sí vino a esa isla, Ajá, ¿vale? La isla de Ísaro. sí, Entonces, antes de seguir, os cuento, hay ciertos cuentos que sí tienen como una base histórica real o sí existe lugar, sí, pero luego me he hecho una inventada por encima, ¿vale? sí, sí, Entonces, eh, la isla de Ísaro es conocida porque hubo un pequeño convento en esa isla sí. y al parecer Isabel la Católica cuando vino a Vizcaya a jurar los fueros y este tipo de cosas, debió de visitar esa isla y eso es real, ¿vale? Está escrito y atestiguado, perdón, y hay Sí. escritos reales de que dicen que sí fue. Entonces, yo cogiendo que Isabel la Católica había estado, pues yo me he inventado de que una descendiente, bueno, Sí, sí, queda ahí, que hubiera sido una descendiente de una hija ilegítima de Isabel la Católica. Oye, ¿y quién hubiera sido el padre de esa hija ilegítima? El gran capitán, ¿no? pues igual. Yo creo que el gran capitán, porque era El más cercano, el ¿no? doncel de su hermano Alfonso, y luego doncel suyo, escudero suyo. Esto también sea de su relación, digamos, de su relación amorosa, que se quedó ahí un poco, que cada uno luego fue por su lado, pues porque Isabel era muy estricta y era una mujer muy de No, estado, porque ¿no? Fernando lo Pues mandaba a batallar en todas las guerras que podía para que no estuviera en para la que no corte. estuviese cerca. Así con esa idea se especuló un poco también en la película aquella Isabel, que me parece que estaba muy bien hecha aquella serie. No sé si históricamente también se ha hablado de esto en los círculos académicos o esto no también es invención o imaginación del director de la serie. A ver, oficialmente Isabel era, bueno, a mí me Uy, enseñaron que era muy devota, como muy fiel, como muy, ¿no? pero Estricta en ese sentido de un marido y tal. Pero yo pienso que, pues como Fernando, que tuvo Fernando sí, esto está claro que tuvo hijos naturales y legítimos. por ahí, pero quiero decir, yo sí creo que tuviera o había tenido, Algún vamos a amorío. decir, amigos. Bueno, porque las personas no somos perfectas y a veces tenemos dobleces, ¿no? Isabel la Católica, bueno, seguro tenía muchos dobleces y muchos se veían, aunque ella decía que era muy católica. Joana, hay otro personaje histórico, este sí, de verdad, que yo creo que tú por alguna razón lo admiras, porque en el libro nos mandaste esta postal, ¿eh? De García Lorca, yo también lo admiro. Eh, También llega a la comarca y pasa una temporada con, bueno, con unos personajes. Eh, Realmente Lorca también vino ahí, a esa comarca, en algún momento escribió esos versos que dices tú, que son preciosos, no sé si son tuyos, perdona mi ignorancia, no sé si son de Lorca o son tuyos. Mira, esos versos son míos, ¿vale? Preciosos, preciosos. Las he inventado yo. A ver, Lorca realmente sí estuvo en Bilbao, Ujú. ¿vale? Haciendo por Bilbao sí estuvo. Hay recortes de periódico que atestiguan que estuvo por aquí. Ajá. Que estuviera en Urdaibai precisamente, no lo sé, Ajá. ¿vale? Pero viene, es que aquí voy a meterme en, en Tengo un camisa de berenjenal. once varas. Me voy a meter un poco en el barro, ¿vale? Sí. Porque, a ver, en la zona de Urdaibai sí hay un chalet, no voy a decir dónde, ni de quién es ni nada, ¿vale? Sí hay un chalet donde Lorca, Federico García Lorca, sí escribió un poema real Ujú. dedicado a la familia de ese chalet. Ajá. Ajá. Entonces, esto es real, esto existe, esto está, ¿vale? Lo que pasa es que esta familia no lo ha dicho, Sí. ¿vale? Ajá. Que está por ahí, o sea, la gente, conocidos amigos, ¿vale? Como yo,
pues sabemos esta historia, pero no lo van pregonando, vamos a decirlo así, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, no sé si realmente Lorca conoció El ordenador. eh, a esta familia o, bueno, a los antepasados, al bisabuelo X, no sé si me entendéis, realmente le conoció y escribió, no sé si realmente en esa visita que estuvo por Vizcaya, si pudo llegar, si pudo conocer a esa familia y pasar un tiempo en ese chalet, allá no os puedo decir porque no tengo conocimiento de eso, ¿no? Y cogido de esta parte real, que existe ese poema dedicado a esa familia, pues cogiendo esa idea, pues lo he metido en otro pueblo completamente diferente Sí. y, y ha creado ese poema dedicado a ese pueblo. Por tanto, este poema, ¿me permites leer un trocito? Sí, Vamos, sí, a claro, ver, por por supuesto. tanto, A ver. en el anchove el trueno no cae, se enrosca. El mar abre la boca y se bebe las sombras. Un barco solitario llora, su cuerda rota. Y la luna cobarde no sale esta ronda. No sale, no sale esta No ronda, sale ¿no? esta No ronda. sale esta ronda. Esto es tuyo. Sí, Precioso. Y hay esta otra, Hay más poesías una dentro del libro, maravilla, sí hay porque una maravilla, hay lo cosas. bonito es que, a ver, lo bonito de este libro lo vuelvo a mencionar, Los cuentos de las brujas, es que están mezclados los relatos cortos, es que está mezclado la poesía, tu poesía, que es muy bonita, y encaja gracias. perfectamente dentro de un relato corto para adultos, con personajes para adultos, con leyendas, con mitos, y lo que decíamos al principio, ser ratos cortos y se nos quedan muy cortos, pero muy cortos. Y esta poesía es que viene al dedo porque incita a alguien que no haya escuchado esta entrevista que te estamos haciendo ahora mismo a pensar, ¿esto es suyo? ¿Esto lo ha cogido un mito? ¿Esto es una leyenda? ¿Qué bonito es? ¿Qué es exactamente? Y claro, entramos dentro de esa bruma con la que tú juegas, esa bruma del País Vasco, a saber exactamente qué es real y qué no es real, qué ha ocurrido y qué no ha ocurrido, ¿no? Pero fíjate, además una humildad, porque esto lo pone como si fuese escrito por Lorca y Por lo ha escrito Joana. Y hay otra frase que me ha encantado, que supongo que es tuya, claro, que no es de Lorca, pero que está dentro del cuento dedicado a Lorca, que dice, los cielos del norte son como los silencios, entre dos estrofas. No dicen nada. Bueno, es que lo he escrito yo también y veo fatal. No dicen nada, pero lo llenan todo. Eso es una pasada, una maravilla que también es tuyo, claro. Joan Oregi, hay un cuento de estos tuyos en el libro que se titula La que prende, que a mí me ha vuelto loco, pero loco. Juegas entre dos personajes, ¿vale? Uno de ellos es una policía del País Vasco que se dedica a investigar lo que está ocurriendo y, y, y aparece el mito de cierta forma, porque en realidad no se sabe si el otro personaje es real, no es real, es una diosa, no es una diosa, qué es exactamente, qué está ocurriendo ahí en este relato de lo que prende, pero juegas con el mito, eh, con el arquetipo del fuego. El fuego está muy presente. Claro, no como elemento, no solo como elemento de la naturaleza, el fuego, el aire, la tierra y el agua, sino como intrínsecamente unido a los cuentos de las brujas a esa ladeira, como diría Antonia, ese fuego, ese hogar, esa chimenea donde hay aguas que están ardiendo y donde se cuentan, se contaban aquellos cuentos, mitos o leyendas de nuestros ancestros que, yo qué sé, si había tormenta además o a la luz de la propia hoguera, resultaban más interesantes. Y no sé si tú has tenido oportunidad de que tus familiares te contaran cuentos así o has vivido en algún momento, pero eso es un clímax para una novela precioso, ¿no? Totalmente.
Yo sí he podido vivir Sí. porque unos familiares míos vivían en un caserío típico con el fuego bajo. Bueno, aquí le llamamos fuego bajo, no sé si le llamáis La vosotros. chimenea, sí, Bueno, y en Galicia le llamamos lareira. La lareira. Entonces nos reuníamos allí a las noches a contar cuentos, historias, chascarrillos. Y bueno, pues yo sí he podido vivir, ¿no? Y claro, pues ya sabes, los niños primos que andábamos para allí incordiando a los adultos, pues para tenernos un poco tranquilitos y calladitos, pues sí que nos contaban un poquito, pues historias, ¿eh? Que se las inventaban en ese momento, lo primero que se les ocurría para tenernos ahí quietecitos. Claro, claro, es lógico. Y los cuentos al amor del fuego han sido siempre una tradición en los pueblos y son una maravilla. Hay otros dos cuentos, bueno, otros cuentos que me han llamado mucho la atención. Uno de ellos es sobre el Guernica. Tú fabulas con la idea de que, bueno, de que están en Princesa Sofía, en el Reina Sofía, no sé si es Reina Sofía, no me acuerdo ahora cómo se llama el Reina Sofía en el museo, luego vuelve, pero no volvió, se quedó allí. sigue allí. Y tú, pues, fabulas con la idea o con la ilusión de que vuelva a una iglesia, ¿no? Sí, a ver, Tú aquí eres de mezclo, Guernica, entonces ese cuadro os tiene, es que queréis que vuelva, que esté allí, que en su sitio, ¿no? sí, a ver, aquí mezclo dos cosas, ¿no? Primeramente, esas ganas de que vuelva el cuadro al País Vasco, ¿no? Llevamos muchos años intentando que vuelva, pero bueno, no creo que vaya a ser porque está, cuando lo vi yo hace unos años estaba un poquito deteriorado y supongo que no querrán sacarlo de allí de cualquier manera para ponerlo en otro sitio, ¿no? Entonces, con esas ganas que tengo yo de que vuelva, dije, pues mira, voy a crearme un cuento y justo lo puse en una iglesia de Ibarranguelua Sí. y casualidades, esa iglesia está considerada como la Capilla Sistina Vasca Ujú. Ajá. porque tiene unos techos impresionantes de madera pintada Ajá. que se conservan súper bien y tiene un órgano espectacular y tal. Entonces dije, bueno, pues igual es el mejor sitio en estos momentos para poder traerlo y tal. Y no vamos a contar más porque no hay que hacer spoilers porque me dicen que tengo la boca Muy muy... grande. No, 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 no. Pues No, bueno, no. pues es un cuento también precioso que juega con esto, con la ilusión de que se cumpla, creo que la voluntad de Picasso, que quería que estuviese en el País Vasco, me parece, ¿no? Bueno, hay otro cuento, te decía, que son las semillas de Mari, que tú también juegas, bueno, es como una metáfora del exilio, de la emigración, las semillas del roble sagrado de Guernica que luego crecerá en otro sitio en América, ¿no? Mira, Sí, los druidas. Y juegas ahí también con, bueno, realmente yo lo veo como una metáfora, ¿no? Con las personas que se han ido y han echado raíces allí. ¿Por qué escribiste este cuento, Joana? pues hubo un poquito de todo, ¿no? Por familiares Claro. que se tuvieron que marchar a trabajar, Ujú. ¿no? O huyendo de la guerra. La guerra, la dictadura, claro. Ujú. Sí. Entonces, pues un pequeño homenaje, ¿no? A esa gente que se tuvo que Mm. marchar, ¿no? Por X razón. Ujú. Y como Guernica siempre también ha estado muy asociado al roble, al árbol, ¿no? Lo que significa para los vascos, pues era relacionar un poquito esos dos temas y hacer algo ahí. Me costó, este cuento me costó porque empecé a escribirlo de otra manera. Bueno, lo borré en un momento dado, retomé otra vez la idea. Bueno, es uno de los cuentos que sí, bueno, que ha habido a unos que los he escrito súper rápido, fácil, Bueno, que tenía claro qué es lo que quería, pero esta me costó un poquito. Bueno, todo tiene Ya, su dificultad, su facilidad y su enjundia, ¿no? Una pregunta sobre la diosa Mari, que a mí me gusta esa diosa. Se representa de muchas maneras, ¿no?
Hay que decir también que para a los oyentes que el libro está ilustrado, tiene varias Bueno, que ilustraciones es una y maravilla. hay una representación. No la voy a mostrar. Para que compren el libro y vean lo guapa que está esa Mari ahí de viejecita con la chapela y con las ropas tradicionales Pero vascas. La esta no abuelita, es Mari, ¿eh? esta no es la diosa Ah, Mari. no es la diosa Mari la que ayudaba a los lancheros. Ay, me he equivocado. Pues dime tú cómo se representa la diosa Mari. ¿Con quién es la de la chapela, hombre? Y la de la gorra. La de la chapela es María Domingui, ¿vale? Vale, Es como sí. la versión femenina del olenchero. Ah, vale. Ayuda a bajar los regalos al olenchero, porque claro, el olenchero pues últimamente debe de tener mucho trabajo y necesita ayuda. Claro. Vale, vale, vale. Ah, vale. María Domingui la ayuda. Y luego está la diosa Mari, ¿vale? Que se la representa de varias formas, ¿no? La diosa Mari se supone que es la madre naturaleza y la diosa Mari que se personifica en una mujer, Ah, ¿no? Entonces, la diosa Mari bueno, se la dibuja, o así vamos a decir, o con dibujo de una naturaleza o de una mujer bastante guapa, hermosa, ¿no? Y misteriosa. ajá, ajá. Pero no, Entonces, es que en algún lugar he leído yo que se representa a veces con cabeza de ciervo. Eso no es verdad. uy, pues eso no tengo ni idea Yo ahora creo que te mismo. estás confundiendo con Artemisa. Bueno, igual es una Claro, versión hay una vasca de versión, la Artemisa, versión puede vasca ser. Podría ser, vale. de la Artemisa. Joana, eh, eh, no todos los cuentos de Joana, no todos de estos tres libros transcurren en el País Vasco. Hay uno en tu libro, Los cuentos del Mariquele, creo que es Del así, Mariquelo. Mariquelo, de Mariquelo, que Lo mezcla tengo. la mitología vasca con algún personaje de Salamanca. Sí, porque el Porque tú, Salamanca, creo que estudiaste allí, en Salamanca, no sé cuánto tiempo viviste, pero estudiaste en Salamanca y uy, si hay mitos en Salamanca. No hemos hablado nunca de Salamanca, tenemos que hablarlo, Antonia, el de tenemos que Satanás, buscar ¿no? el El del tema. diablo. Ese mito vasco, con esa mitología vasca, con personajes de Salamanca. Tú que has conocido Salamanca, da para mucho también, si tú quieres, con tu pluma. No haces más que darle ideas, ¿eh? Bueno, Tú cógelas. porque ¿qué pasa ahí? Que esa mitología, ¿puedes comentar algo? ¿Por qué te llama la atención escribir, mezclar la mitología vasca con personajes de Salamanca? Mira, pues yo respondiéndote, viví 4 años en Salamanca mientras estudiaba y claro, pues hicimos muchísimas visitas guiadas sobre Salamanca, sobre sus misterios, sus leyendas, ¿no? Incluso que sepáis que hay una visita guiada por las noches Sí. que habla de las leyendas y los mitos de Salamanca, ¿no? Entonces, a mí me quedó esa espinita con Salamanca, ¿no? Porque después de estudiar, pues me tuve que volver. Yo quise quedarme a trabajar, pero bueno, no se pudo en ese momento. Entonces se me quedó un poco la espinita de Salamanca, ¿no? Entonces, pues dije, uy, pues igual ahora es el momento de quitar esa espinita y hacer algo, ¿no? Y es por eso que llevé la mitología a Salamanca, incluirla un poquito y hacer que pasen cosas allí, pero ese libro también es cierto que ocurre en sitios súper conocidos de Salamanca que se visitan habitualmente y no estaría mal indagar en algún momento en misterios más profundos de Salamanca y escribir sobre ello. Y que sepáis, es que yo últimamente estoy un poco reivindicativa, perdón, Así hay que ser, pedir. Por pedir que no quede. Unamuno, el escritor Unamuno, que fue rector de la Universidad de Sí, Salamanca, sí, sí, tiene un aula todavía, el aula de Unamuno, sí. sí, pues poco se habla de su mujer, de Ah, Concha Lizárraga, que además, casualidad, era de Guernica. ya. Ah, Así que ando un poco reivindicativa De una de que mujer a sea la sombra, ¿no? A la sombra del... a la sombra del marido y además
fue una fuerte inspiración para Unamuno, o Ujú, sea, la incluyó en muchos de sus libros. ujú. Bueno, pues Así que nosotros estuvimos, bueno, hemos estado varias veces en Salamanca, pero recuerdo que fuera de ese tour que hacen por las noches, allí en la, ¿cómo era? La Cueva del Diablo. La cueva del diablo, sí. La cueva del diablo haciendo fotos e intentando grabar psicofonías. Y alguna foto más o menos rara por nuestra cuenta para ese archivo que tenemos que en algún momento le daremos salida y ahí, bueno, ahí por la tarde, noche, por la noche es muy interesante estar ahí. Ahí, si te digo la verdad, si te digo la verdad, que yo en mis años de estudiante también lo intenté. Ah, ¿ves? Lo que pasa que en esa época, pues, a ver, estudié hace varios años, entonces, claro, las grabadoras eran del típico cassette, sí, sí, sí. tenía alguien, o ya si alguien tenía más posibilidad económica de comprarse una grabadora digital, no sé si me entendéis. Y claro, fuimos como más rústicos, pues con una cámara, bueno, cámaras digitales ya había, pero quiero decir, claro, los móviles también teníamos estos móviles de tapa sin, Sí, sí, el sin Motorola, cámara ni famoso. nada. Entonces fuimos allí de una manera más rústica, pero lógicamente pues no grabamos nada. Se oían nuestras risas y nuestros Bueno, comentarios. claro. Sí. Ahora que has hablado de la mujer de Unamuno, casi todos los grandes autores tenían grandes mujeres detrás. La típica frase detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Lo ideal es que esté al lado, ¿no? O delante. Bueno, podría aplicársele esta frase que dices en uno de tus cuentos con la que acabas, de esas frases finales, ¿no? Que te dan que pensar, enigmáticas. Eh, eh, no voy a decir en qué cuento está. Era el Sí. eco de todas las hijas borradas. Bueno, pues eso, el eco de todas las esposas borradas, ¿no? Que son las que inspiran y hacen muchos trabajos y el personaje es el marido, es el amante, el hombre que está, con el que vive. Bueno, esto era una parte. A mí, yo tengo que contar una cosa que me ha pasado con los cuentos de Joana, que aparte de todas esas cosas bonitas de haber disfrutado tantísimo con la lectura, qué bien hila la tradición con la modernidad, qué bien hace muy soberamente, pero muy bien el aspecto psicológico, la parte psicológica de los No, no, es personajes que si, también. si Joana Orey está ahí es porque nos ha causado sensación Sí, este a mí libro me ha cautivado. los cuentos de las brujas y insisto, a mí que también he leído mucho relato corto, esa simbiosis para mí es perfecta que haces con todo esto que hemos estado, igual que es difícil escribir una novela, también es muy difícil escribir un cuento rápido, un cuento breve, pero en el que se unen todas estas características y realmente, Joana, hemos querido dentro del viajero cuántico precisamente por eso que está comentando Antonia, Bueno, porque están muy bien. pues lo que quería explicar, una de las cosas que me ha pasado, que no me ha pasado nunca, ¿eh? Detrás hay una foto de Joana, tiene una sonrisa de niña, unos ojos enigmáticos como de Gioconda, ¿no? Pero de una señora, pero con aspecto infantil, ¿no? Y entonces a mí me ha pasado, me ha cautivado la foto también, porque es muy curiosa esa sonrisa y esa figura esa faz de Joana. Y cuando leía algunos de los cuentos y pasaban cosas, yo lo que hacía era mirarle a la foto de Joana y decir, y preguntarle a la foto, ¿de verdad, Joana? ¿Es así? Y entonces ella, mirándome a la foto con esos ojos y esa sonrisa, como me contestaba, a ver las ailas. Yo no sé cómo en el País Vasco llamáis a lo de a ver las ailas, pero eso era la sensación que me daba a mí que me estaba respondiendo, puede ser. ¿Cómo se llama eso de a ver las ailas? Dime. Es que de verdad que me ha pasado, nunca me ha pasado esto de estar leyendo y mirar la fotografía como para hacerle preguntas a Joana. Pues mira, el otro día también hice una presentación
de mi libro, ¿no? Sí. Aquí en Guernica, y otra señora me decía lo mismo. Era como, ¿Es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Pasa esto? A ver, claro. ¿te aguantas? Tú lee y ya sabrá, imagina y deduce o visita a ver qué pasa, ¿no? Fue maravilloso. Cuentos realmente cortos pero intensos que yo desde luego recomiendo mucho, mucho leer. ¿Dónde se puede adquirir tu cuento? ¿Qué editorial? Bueno, está autoeditado, ¿no? Es autopublicado y se puede conseguir en Amazon, Dale. ¿vale? Y luego la otra opción es escribirme a mí y Ajá. que yo a la gente que le interese le pueda mandar dedicado. Bueno, Claro, comprando en Amazon solo se consigue el libro en sí ujú. y si se me pide a mí, pues puedo mandar con firmadito, dedicado y Una este tipo de cosas. dedicación y demás. Bueno, también a través del viajero ya sabemos que lo pueden hacer, pero escribiéndote a ti, tú estás en las redes sociales, o sea, perfectamente. Por cierto, tú estás en las redes sociales, pero no como Joana Oregui, sino como Joana Buclan, ¿no? Sí, sí, ¿Vale? sí. A ver, abrí hace mucho tiempo las redes sociales, no quise poner con mi nombre y apellido en su momento. Ahora, claro, me estoy planteando al estar escribiendo, ¿no? Pues para que la gente me pueda contactar o buscar más fácil. Bueno, pues ahí estás, como digo, hay muchas formas hoy en día para conseguir el libro Los cuentos de las brujas, ambientado Además, en Urdabay. Perdón, dime. sí, nada, no, que iba a decir que además al final del libro aparece un email Ujú, puesto por si la gente quiere contactar conmigo también. ujú. Entonces, si queréis, podéis poner ese email también por si la gente me quiere contactar. No, si quieres decirlo, dilo. Si te atreves a decirlo, tú verás. Es que está ahí el email, ¿lo tienes, Antonio? A ver. Sí, O dilo tú, que te lo sabes mejor. es como el título de mi primer libro, ¿no? Los cuentos de Mariamboto, Ujú. @gmail.com. Pues, Y ahí, Pues pues, si la gente tiene interés también, pues me puede escribir y yo se lo mando. ¿Vale? Amboto, lugar donde vive la diosa Mari, ese lugar hermoso. Bueno, terror, insisto, terror, intriga, suspense, mitología, leyendas, tradición, silencios, tesoros escondidos, aparecidos, fantasmas, fantasmas. fantasmas vascos. Cuentos de Joana Oregui, cortitos pero muy intensos. No se los pierdan. Gracias, Joana. Gracias por estar con nosotros en el Viajero Cuántico. Esperamos verte en algún otro momento. Sigue escribiendo, por favor, no lo dejes. No se te ocurra dejarlo, ¿eh? Para nada. Nos vemos pronto. Hasta luego, Muchas gracias a vosotros. Joana. Dios. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar aquí.